¿Qué tal? ¿Cómo están, estudiantes? Vamos a pasar ahora entonces a la parte de gráficas de funciones. Tenemos el primer ejercicio que nos dice construya en un sistema de coordenadas cartesianas la gráfica de la función f r en R. Esto significa que en principio la función no tiene ninguna restricción ni para el dominio ni para el codominio, o sea, es en todo el campo de los reales. Dada por f de x es igual a x más 1. Para finalizar, escriba el dominio D y el conjunto de imágenes IM de la función. O sea, lo primero que tenemos que hacer es hacer la gráfica de la función y después al final hacer o escribir, mejor dicho, el dominio y la imagen de dicha función. Entonces, yo sé que ustedes deben tener una cierta base ya en esto, pero no obstante nosotros vamos a estar haciendo los ejercicios desde cero también para que ustedes puedan comprender mejor. Entonces, para poder hacer el gráfico de la función, vamos a copiar aquí la función original, que es f de x es igual a x más 1, que es lo que nos da el ejercicio. Luego vamos a preparar acá una tablita que ustedes ya conocen, x, y acá vamos a poner y. Y lo que vamos a hacer es, vamos a darle valores arbitrarios a la variable independiente. La x es la variable independiente y la y es la variable dependiente. Entonces vamos a darle valores arbitrarios a la x. En este caso yo elegí los valores menos 1, 1 y 3. Y ustedes dicen, profesor, ¿y de dónde salen esos valores? Y esos valores son arbitrarios. Yo le podía dar, por ejemplo, menos 2, 1 y 4. El gráfico va a salir el mismo. Está bien, en este caso elegimos menos 1, 1 y 3. Más adelante, cuando tengamos ya la gráfica de la función, van a comprender mejor. Y les voy a dar nuevamente yo una observación para que comprendan. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es, precisamente, en vez de la x en la función, vamos a reemplazar por menos 1 primero, después vamos a reemplazar por 1 y luego vamos a reemplazar por 3. Entonces, empezamos por reemplazar por menos 1, entonces va a quedar f de menos 1 es igual, fíjense que en vez de x debemos poner menos 1, entonces va a quedar menos 1 más 1. Y menos 1 más 1 es 0. En cantidad de signos contrarios se neutraliza, queda 0. Entonces quiere decir que f de menos 1 es igual a 0. Quiere decir que la imagen de menos 1 en la x va a ser 0 en la y. Luego tenemos que hacer lo mismo para el 1 y para el 3. Entonces hacemos f de 1 es igual, y en vez de x tenemos que poner 1. Entonces va a quedar 1 más 1. Y 1 más 1 es 2. Entonces quiere decir que f de 1 es igual a 2. Fíjense cómo es muy fácil este ejercicio. Es cuestión de que ustedes vayan practicando. Entonces, cuando la x es 1, quiere decir que la y, su imagen va a ser 2. Anotamos aquí. Y luego nos falta el 3. Entonces tenemos que hacer f de 3. Y f de 3 va a ser igual a 3 más 1, porque en vez de x entra 3 más 1. Y 3 más 1 es 4. Entonces allí va a ser, aquí, cuando la x valga 3, la y va a valer 4. Entonces, lo que ustedes también tienen que saber en este caso de los gráficos es tener una noción, digamos, del gráfico de la función. En este caso, por ejemplo, estamos en presencia de una función lineal. Esto es lo que se llama una función lineal en x. ¿Por qué? Porque la x no tiene una potencia, por ejemplo, al cuadrado o al cubo. Es una potencia 1. Entonces, cuando eso ocurre, se le llama que la función es lineal. Por lo tanto, ustedes tienen que saber y tener en cuenta que el gráfico de la función va a ser una recta. ¿Está bien? Entonces, eso ustedes tienen que tener una idea. Cuando ustedes ven la ecuación de la función, ya tienen que tener una idea si va a ser una recta, una parábola, una circunferencia, una hipérbola. ¿Y cómo ustedes van a saber eso? Y con el paso de los videos, por supuesto, vamos a estar recorriendo por cada uno de los tipos de las funciones para que ustedes tengan
ese conocimiento. Luego ustedes lo deben reforzar con sus estudios particulares, por supuesto, en forma particular, ¿verdad? Entonces, nosotros por el momento nos estamos dando cuenta que esto va a ser una recta. Entonces, ahora que ya tenemos la tablita, podemos hacer ya la gráfica. Para que el gráfico sea un poco más grande, voy a borrar esta parte aquí. Permítame borrar esto. Entonces, para que ustedes puedan ver mejor el gráfico, traemos aquí el plano cartesiano que ustedes ya conocen. Viene a ser X horizontal, unidades, y el eje Y está en la vertical. Entonces sería eje X, que corresponde a el dominio, y eje Y, que corresponde a la imagen. Y lo primero que vamos a hacer es ubicar estos puntos dentro del plano. Por ejemplo, el punto X vale menos 1 y la Y vale 0. Entonces, si uno se pone acá, la X vale menos 1 acá y la Y vale 0 acá. Entonces, acá va a estar, por ejemplo, el punto menos 1 con 0. Ahí está el punto. Luego, el siguiente punto es 1 para la X, 2 para la Y. Entonces, fíjense acá. 1 para la X y 2 para la Y. Acá está este punto siguiente. Y el último punto está 3 para la X, 3 positivo y 4 positivo para la Y. Recuerden que los positivos para la Y va para arriba, los negativos para abajo. Los positivos de la X van para la derecha y los negativos para la izquierda, cosa que ustedes también ya saben. Entonces el último punto es 3 para la X, fíjense, 3 para la X y 4 para la Y. Entonces ya ubicamos todos los puntos y como nosotros sabemos que tiene que ser una recta por tratarse de una función lineal, lo que ustedes van a hacer es van a colocar sus reglas así en sus cuadernos cuando hagan, ¿verdad? Y van a trazar allí la recta de esta forma. Y esta es la gráfica de la función pedida. Entonces es una recta. Ahora ya tenemos ya el gráfico y lo que tenemos que hacer es hallar el dominio y la imagen. Cosa que también nosotros ya hemos hablado de dominio e imagen en la parte de funciones con conjuntos, ¿verdad? Pero acá en la gráfica ustedes también tienen que entender cómo se determina el dominio y la imagen. En este caso, por ejemplo, se dice gráficamente que el dominio de una función en el gráfico es el reflejo. Si ustedes hacen el reflejo de la función sobre el eje X, ese va a ser el dominio. Y ustedes tienen que tener en cuenta que esta recta puede continuar hasta el infinito, o sea, tiene infinitos puntos. Entonces quiere decir que el reflejo de la función va a ser también sobre todo el eje X. O sea, quiere decir que va a ser, el dominio va a existir para todos los números reales. No existe ningún tipo de restricción. Entonces vamos a poner acá. El dominio es el conjunto de los números reales. ¿Por qué? Porque no tiene ninguna restricción. Significa eso. Sobre todos los números él va a estar reflejando. Luego yo le voy a dar un ejemplo para que ustedes entiendan cómo lo que sería el caso en que en que el dominio no sea igual a los reales, para que ustedes tengan una idea, ¿verdad? Ahora lo que nos pide es la imagen y la imagen viene a ser el conjunto de imágenes el reflejo de la función pero sobre el eje Y. Hasta dónde le refleja la función sobre el eje Y. Si ustedes hacen reflejos de la función por el eje Y, como que la recta es infinita, va a reflejar también sobre todo el eje Y hasta el infinito también. Quiere decir entonces que el conjunto de imagen también va a ser igual al el conjunto de los números reales. O sea, en otras palabras, no tiene restricción. También se podría escribir para todos los números reales o para X existe para todos los reales, ¿verdad? Ahora, yo les quiero mostrar nada más, por más que eso no forme parte del ejercicio, cómo sería, por ejemplo, el caso en que el dominio y la imagen no sea igual al real, para que ustedes, si alguien todavía no comprendió bien el concepto, para que ahora les ayude un poco esto. Vamos a suponer si ustedes tienen una circunferencia en el gráfico. Acá trazamos una circunferencia, por ejemplo, este que está en rojo. Entonces, ¿qué viene a ser el dominio? El reflejo de la función sobre el eje X, dice, ¿verdad? Entonces, fíjense que la función solamente va a reflejar desde el menos 2 hasta el 2, la X, ¿ven? Entonces, acá el dominio de esta función roja es solamente menos 2 hasta 2. Ese sería su dominio. Y su imagen es el reflejo de la función sobre el eje Y.
Entonces si ustedes reflejan la función sobre el eje Y, solamente esta parte va a reflejar, esta parte de afuera ya no. Quiere decir que la imagen va a ser del 2 hasta el menos 2 nada más. O sea, ya no vamos a hacer todos los números, como en este caso. Sin embargo, este azul, que es nuestra función que ahora hicimos, sí refleja por todos los números hasta el infinito. ¿Entienden? Esa es la diferencia. Acá, por ejemplo, esta función rojo solamente refleja del menos 2 al 2. O sea, eso viene a ser la forma gráfica de hallar, digamos, el dominio y la imagen para que ustedes tengan una noción. Solamente quise poner eso allí para graficar la idea. Estamos, podemos dejar este video por aquí. Muchas